Anteriormente hemos venido trabajando con lo que es la coordinación motora. Ya hablamos sobre lo que era el sistema esquelético, luego la semana pasada con las articulaciones, que era lo que permitía el movimiento, y hoy vamos a trabajar con el sistema muscular, que es parte también de esa coordinación motora. Entonces les voy a presentar las diapositivas y me avisan si logran observarlas. ¿Logran ver las diapositivas? Por aquí me indican que sí se logran ver. Entonces vamos a comenzar a presentarles las diapositivas. Ok, como les decía, vamos a trabajar con lo que es el sistema muscular, que es parte de la coordinación motora. En primer lugar, vamos a definir qué es este sistema muscular o por qué está constituido. Él está constituido por unos órganos que son carnosos. ¿Cuáles serán estos órganos carnosos? A ver, ¿quién sabe cuáles son esos órganos carnosos? ¿Qué órganos componen el sistema muscular? Los músculos, muy bien. Juan Vázquez, muy bien. Los músculos son los órganos constituyentes del sistema muscular. ¿Pero qué son los músculos? Los músculos son estos órganos que presentan células alargadas. Sus tipos de células son alargadas. Estas células tienen una gran cantidad de filamentos citoplasmáticos, es decir, tienen mucha cantidad de citoplasma. Y son las responsables de la contracción muscular. Contracción muscular es cuando una parte del músculo se mantiene en un estado de tonicidad, es decir, se acorta su volumen. Vamos ahora con las células que conforman este tejido muscular. Como sabemos, todos los organismos, todos los seres vivos están conformados por músculos. Perdón, por células. Y todas estas células van a formar un tejido. Entonces, ¿cuáles son los tipos de células que forman este tejido muscular? Estas células, en primer lugar, van a ser multinucleadas. ¿Qué querrá decir que son multinucleadas? Multinucleadas, ¿qué querrá decir esto? ¿Qué querrá decir que son multinucleadas? A ver, ¿quién me dice que son células multinucleadas? ¿Que hay muchos tipos? No. ¿Que tienen muchos núcleos? Muy bien. Células multinucleadas que pueden tener más de 2 núcleos. Son cilíndricas y tienen capacidad contráctil. Como les dije, la capacidad contráctil es cuando un músculo se puede acortar. Estas células del tejido muscular se llaman miocitos o fibras musculares. También se les conoce como sarcómera. De esta manera se observan en el microscopio las células musculares, los miocitos. Pueden tener varios núcleos y son alargadas o cilíndricas, pueden ser también. Porque si ustedes observan las células de la mucosa bucal, las van a observar más cortas y planas. No sé si lograron ver alguna vez en el microscopio, se observan que son más cortas y son planas. Estas son alargadas, como pueden observar, son más largas. Vamos con las características generales del músculo. En primer lugar, tiene escasa sustancia extracelular, es decir, entre una célula y otra hay poca sustancia extracelular. Siempre van a estar muy unidas. Hay poca sustancia que las separe a una célula de otra. Está muy vascularizada. Vascularizada quiere decir que tiene numerosos vasos sanguíneos. Entonces, ya que tiene numerosos vasos sanguíneos, a eso se debe su coloración rojiza, porque está muy irrigada, tiene mucha circulación sanguínea. Y el músculo representa entre el 40 al 50% del peso corporal. Si ven aquí, acá tenemos una parte de lo que es el músculo y cada una de estas que están acá es una fibra muscular. Son muchísimas fibras musculares que van a conformar todo un músculo.
Vamos ahora con las propiedades. ¿Cuáles son las propiedades del músculo? En primer lugar, la irritabilidad o excitabilidad. La irritabilidad es la capacidad de responder a estímulos. Estos estímulos pueden ser mecánicos, pueden ser físicos, pueden ser químicos también. ¿Y cuál sería la respuesta? Principalmente la respuesta puede ser una contracción. La segunda propiedad es la contracción o contractibilidad. ¿En qué consiste? Esta es la capacidad de acortar la longitud y aumentar el grosor de la fibra muscular. Es decir, el músculo da una apariencia de que está más corto, pero con más volumen. Por ejemplo, cuando ustedes hacen el movimiento con el brazo que contraen aquí como para mostrar la cantidad de músculo que tienen, ese músculo, ¿qué es lo que hace? Que se acorta, va a cortar su longitud y por lo tanto se va a ver más grueso. Pero en realidad no está aumentando de tamaño, lo que está es acortándose y eso hace que se vea más grueso. Pero sigue manteniendo el mismo volumen, es decir, sigue manteniendo el mismo peso. La otra propiedad es la extensibilidad. La extensibilidad es la capacidad de extenderse ante la aplicación de una fuerza. También dice que si un músculo se extiende, otro se contrae. Por ejemplo, el mismo movimiento anterior. Si yo contraigo el bíceps, que es el de acá, yo estoy contrayendo este, y el de acá lo estoy extendiendo. Uno se contrae y el otro se extiende. Voy con la elasticidad. La elasticidad va a ser la capacidad de que el músculo vuelva a su estado inicial. Una vez que yo hago la contracción y regreso a mi estado inicial, él está teniendo elasticidad, tiene la capacidad de volver a su estado inicial. Y por último tenemos la tonicidad. La tonicidad es la capacidad de conservar un estado prolongado de semicontracción. Por ejemplo, las personas que tienen el abdomen definido, eso es la tonicidad. Su músculo siempre se va a ver como si estuviese contraído. Los que tienen el abdomen definido, que se le ven, ustedes dicen los coquitos, creo que dicen ustedes. Ese es un estado de tonicidad. Siempre va a parecer que ese músculo abdominal está contraído. Vamos con las funciones de los músculos. En primer lugar, los músculos son parte de los órganos de la locomoción del individuo, junto con el sistema esquelético y las articulaciones. En segundo lugar, se encarga de la motilidad de los órganos, es decir, del movimiento que se produce en los órganos. Por ejemplo, en el estómago hay movimientos de motilidad cuando se transforma el bolo alimenticio en quimo. En el estómago ocurren ciertos movimientos que producen la mezcla del bolo alimenticio con los jugos gástricos. Eso se le llama motilidad y son los músculos los que se encargan de esos movimientos. Los músculos también son almacén de glucógeno. El glucógeno es un polisacárido que sirve como almacén o como reserva de energía. Y este glucógeno siempre se va a almacenar en el músculo. Entonces el músculo va a ser quien contenga ese glucógeno que es necesario a la hora de realizar alguna actividad física cuando ya se nos agotan todas nuestras reservas de energía. Y también funciona como fuente de calor. Por ejemplo, cuando tenemos frío, nuestro organismo, ¿qué hace? Nuestros músculos, ¿qué hacen? Comenzamos a producir un tiritamiento, que es cuando nuestro cuerpo empieza a temblar involuntariamente. ¿Eso por qué lo hace el músculo? Para producir calor. Es un movimiento involuntario que su función es producir calor. Es un mecanismo de autorregulación para regular nuestro calor corporal. Vamos ahora con los tipos de músculos. Tenemos principalmente tres. El tejido muscular cardíaco, el tejido muscular estriado o esquelético y el tejido muscular liso. En primer lugar, vamos con el tejido muscular estriado o esquelético. Este tejido muscular estriado es el que se va a encontrar insertado en los huesos, es decir, son los músculos que están directamente unidos a los huesos. Ellos van a estar directamente unidos a los huesos.
Estos músculos son de contracción rápida y voluntaria. ¿Alguien me puede decir qué quiere decir que es voluntaria? Voluntaria, ¿qué será voluntaria? Alguien que me diga. Uno mismo los mueves, tú mismo los puedes manejar, que tú ordenas realizar la acción. Muy bien. Cuando la contracción es voluntaria es porque nosotros podemos coordinar eso. Nuestro cerebro es el que va a enviar la respuesta. O sea, recibimos un estímulo y respondemos con una contracción. Nosotros lo podemos controlar. Yo puedo controlar la contracción de mi abdomen, yo puedo controlar la contracción de mi bíceps, de mi tríceps, de mis pantorrillas. Todo eso es voluntario. Yo misma lo puedo controlar. Y los extremos de ese tipo de músculo, todo lo que los extremos, las fibras, las fibrillas, todo lo que se encuentre en los extremos de esos músculos para unirse a los huesos, va a estar cubierto por tendones. ¿Pero qué son los tendones? Los tendones son capas membranosas de tejido conjuntivo. Tejido conjuntivo es uno de los tantos tipos de tejido, o sea, una célula en específica va a formar este tipo de tejido. Por lo general son de color blanco, los tendones son de color blanco. Estos tendones envuelven a los músculos, a las fibras y a las fibrillas que se encuentran en los extremos del músculo para poder unirse a los huesos. Como les dije, están en los extremos. Y otra componente de este tejido muscular es la fibra muscular esquelética o la célula que conforma ese músculo, es decir, los miocitos. ¿Cómo está conformada esta fibra muscular esquelética? En primer lugar, tiene una membrana celular que se le llama también sarcolema. A la fibra muscular esquelética lo vamos a llamar sarcómera. Su membrana celular va a ser sarcolema y está constituida por los túbulos T o túbulos transversos. Estos túbulos transversos presentan invaginaciones. Invaginaciones son como depresiones, como que en la membrana celular hay un hundimiento. ¿Qué va a permitir eso? La inserción de sustancias extracelulares o de iones, por ejemplo, permite que entre el calcio, que entre el potasio. Entonces, por eso son esos hundimientos en la membrana celular. Luego tenemos el citoplasma, que se le conoce como sarcoplasma. Dentro del citoplasma o del sarcoplasma vamos a encontrar las mitocondrias, que las vamos a llamar sarcosomas. ¿De qué se encargan las mitocondrias? De la respiración celular. Tenemos las miofibrillas. Las miofibrillas son abundantes, tienen forma tubular y cilíndrica. Y van a encontrar unas bandas claras y unas bandas oscuras, lo que les va a dar la apariencia de estrías. Por ejemplo, aquí tenemos una célula muscular esquelética. Entonces, ella va a tener bandas claras, que son estas, y va a tener bandas oscuras. Todas estas son bandas oscuras, las que resaltan más. Eso le da apariencia de que tenga estrías y son de forma tubular. ¿Sí ven? Son de forma alargada, forma tubular. También en el citoplasma vamos a encontrar iones de potasio, fósforo, magnesio, vamos a encontrar oxígeno y también podemos encontrar enzimas que van a favorecer la contracción. Es decir, estas sustancias van a permitir que se produzcan los impulsos nerviosos para producir la contracción. Tenemos un retículo endoplasmático que se le conoce como retículo sarcoplasmático. Es lo mismo que la célula, pero vamos a referirnos a lo que es la sarcómera. A todo le vamos a agregar la palabra sarco. Como citoplasma ya no va a ser cito, sino sarcoplasma. Igual en el retículo endoplasmático, ahora será retículo sarcoplasmático.
¿Cómo es este retículo sarcoplasmático? Son pequeñas vesículas o pequeños sacos vesiculares de que se encargan de almacenar y regular el calcio. Es decir, son los encargados de que entre y salga el calcio. Y el calcio es, digamos que, el componente esencial para que se puedan producir los impulsos nerviosos. Es decir, para que se ponga en funcionamiento las neuronas que van a producir la respuesta ante un estímulo. Luego tenemos los túbulos T o túbulos transversos que se los nombré acá. Ellos se encargan directamente de la conducción de los impulsos nerviosos cuando nos encontramos en presencia de calcio. También podemos encontrar proteínas contráctiles. ¿Cuáles son estas proteínas? La actina y la miosina. Son las dos proteínas que se encargan de la contracción muscular. Una se desliza sobre otra. Y tenemos también glucógeno, mioglobina, agua, ácido láctico, ATP y fosfocreatina. El glucógeno, como les dije, es un polisacárido que se encuentra en los músculos, es una reserva de energía. ATP es una molécula de energía. Sin el ATP no se va a producir ninguno de los movimientos de contracción, porque el ATP es el que produce la energía necesaria para que ocurra eso. Aquí pueden observar una fibra muscular o una célula muscular. Tiene su núcleo, puede tener uno o varios núcleos. Los túbulos T son estos amarillitos que están acá. Por aquí se va a producir o se va a conducir el impulso nervioso que provoque una neurona. Tenemos el retículo sarcoplasmático o sarcoplásmico, que son pequeñas vesículas, todas estas vesículas que están acá. El sarcolema, que son los mismos túbulos T. Tenemos las mitocondrias, tenemos muchísimas mitocondrias en el músculo. Por acá preguntan algo, creo. ATP es adenosín trifosfato, es una molécula de energía. Adenosín trifosfato es la molécula de energía. En las miofibrillas podemos tener filamentos gruesos como filamentos delgados. Filamentos gruesos y filamentos delgados. Y recuerden que van a tener unas bandas claras y unas bandas oscuras que les van a dar la apariencia de estrías. Continuamos. Seguimos ahora con el músculo liso o visceral. Ya vimos lo que era músculo esquelético, ahora vamos con lo que es el músculo liso o visceral. ¿A qué le suena esta palabrita visceral? ¿Dónde podemos encontrar ese músculo liso? ¿Dónde lo podemos encontrar? En las vísceras. ¿Cómo cuáles? ¿Qué será una víscera? Estómago, ¿qué más? Por aquí dice estómago, intestinos, muy bien. ¿Qué más? Bíceps no. Por aquí dice intestino y estómago, está bien. Entonces, el músculo liso o visceral está conformado por tejido de células alargadas y afiladas en los extremos. Ya les vamos a mostrar una imagen sobre eso. Va a tener un solo núcleo. A diferencia de la otra que era multinucleada, la del músculo liso solo tiene un núcleo. Presenta estructuras laminares planas y elásticas. Son de contracción involuntaria. Si es de contracción involuntaria, ¿nosotros lo podemos controlar o no? No, muy bien, no lo podemos controlar. Si es involuntario, no lo podemos controlar. Y lo vamos a encontrar en las vísceras. Como ven, estas células son alargadas y afiladas en los extremos. Sus extremos son afilados. Un solo núcleo central. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En las vísceras, por ejemplo, el estómago, el músculo que recubre los intestinos, todo lo que sea vísceras. Allí vamos a encontrar este tipo de músculo.
Por eso también es que los movimientos de motilidad, los movimientos que se producen en el estómago y en el intestino son involuntarios. Nosotros no le podemos ordenar al estómago que mezcle el bolo alimenticio con el jugo pancreático, no podemos. Es algo que ocurre involuntariamente. Nosotros no estamos siendo conscientes de que eso está ocurriendo. Eso ocurre sin que nos demos cuenta. Continuamos. El tercer tipo de músculo es el músculo cardíaco o miocardio. ¿A qué le suena eso? Músculo cardíaco o miocardio. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará el músculo cardíaco o miocardio? En el corazón, muy bien, en el corazón. El músculo cardíaco tiene células parecidas a las del músculo esquelético. O sea, son alargadas, cilíndricas, son muy parecidas. Y también pueden ser multinucleadas. Tienen de 1 a 2 núcleos solamente. Las esqueléticas pueden tener incluso 3, 4 núcleos. Aquí solo hasta 2. Las lisas, un solo núcleo. Son de contracción rápida e involuntaria. Igualmente, no podemos controlar la contracción de este tipo de músculo. Es rápida. La anterior, el músculo liso, era involuntaria, pero era de contracción lenta. Acá la contracción es involuntaria, pero es más rápida. Y este tipo de músculo es el que forma al corazón. Entonces, si notan, puede tener varios núcleos. Aquí la mayoría tiene uno solo, pero puede tener incluso hasta 2 núcleos. Si se fijan, también tiene bandas oscuras y tiene bandas claras, como en el músculo esquelético. Por aquí levantaron la mano. Ahí. Ok, continúo. Tiene bandas claras y tiene bandas oscuras que le da la apariencia de estrías también. Entonces va a ser muy parecida, pero su espacio, o sea, su espacio entre banda y banda va a ser más corto. El del músculo esquelético era más alargado. Y la diferencia está en el tipo de contracción. Aquella era voluntaria, esta es involuntaria. Entonces, todo este tejido me va a formar al corazón. ¿Qué más les puedo decir sobre el músculo cardíaco? Este tipo de músculo va a tener una actividad durante toda la vida. Toda la vida va a estar en constante contracción. Contracción y relajación, contracción y relajación. Durante toda la vida va a estar funcionando. Por aquí me pregunta si se copia el cuaderno. Deberían de estar copiando sus apuntes. Igual yo siempre les dejo las diapositivas para que copien sus apuntes. Entonces, ¿qué ocurre cuando el músculo cardíaco deja de contraerse y relajarse? ¿Qué pasa si se para esta contracción? ¿Qué pasa si se para? Si deja de contraerse. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué nos ocurre? Si se detiene el corazón, ¿qué pasa? Nos da un paro cardíaco, muy bien. Entonces, por eso siempre el músculo cardíaco va a estar en constante funcionamiento durante toda nuestra vida. Vamos con lo que es la contracción muscular. La contracción muscular es una serie de cambios químicos, eléctricos y térmicos que van a dar respuesta a un estímulo nervioso. ¿Cómo se va a dar esta contracción muscular? Siempre con la presencia de calcio en el medio extracelular. El calcio va a ser el que provoque todo lo que son las contracciones musculares. Tiene que haber calcio en el medio extracelular, o sea, fuera de la célula, y calcio en el sarcoplasma, que sería el citoplasma de la célula muscular. Y también tiene que haber ATP en el medio intracelular. ¿Qué le dije que era ATP? ¿Molécula de qué? ¿Molécula de qué? Era el ATP. ¿El ATP es una molécula de qué? A ver, se los acabo de decir. ¿Molécula de qué? ATP está en las mitocondrias. Les dije que es una molécula de qué. ¿Qué produce? ¿Qué produce? A ver quién me dice. Se llama adenosín trifosfato, pero ¿qué produce esa molécula?
Es una molécula de energía. Molécula de energía, muy bien. Entonces, para que ocurra la contracción muscular, debe haber calcio en el medio extracelular. En el medio extracelular va a estar por aquí, va a entrar al medio intracelular. Debe haber calcio también en el citoplasma. Y debe haber la presencia de ATP. Tenemos una molécula de ADP que se va a transformar en una molécula de ATP. Y esto que tenemos acá es una proteína que se llama actina y esta se llama miosina. Son las dos proteínas que participan en la contracción muscular. Una se va a deslizar sobre la otra. Si ven aquí, llega un punto en el que se unen y una se va a deslizar sobre la otra. Y eso va a ser la contracción, cuando una de las proteínas se desliza sobre la otra. Ahora tenemos lo que es la fatiga muscular. La fatiga muscular es cuando se produce un alargamiento del músculo y la pérdida de la contracción. Es decir, ya no va a haber las contracciones musculares. El músculo siempre se va a mantener relajado, va a estar siempre alargado. ¿Cuáles son las causas? En primer lugar, agotamiento de fosfocreatina. Fosfocreatina es una de las sustancias que se necesitan dentro de la célula para que ocurra la contracción, así como el calcio. Así como si no está la fosfocreatina y no están todas las sustancias necesarias para que funcionen las mitocondrias, va a ocurrir lo que es la fatiga muscular. Si hay una deficiencia de oxígeno, también, porque las mitocondrias, que son las que junto al ATP producen energía, necesitan oxígeno. Si no hay oxígeno, no va a haber contracción muscular. El ácido láctico, que es el que se acumula en los músculos, si falta, tampoco va a haber contracción muscular. Entonces, si nos falta fosfocreatina, ATP, que son las de las mitocondrias, oxígeno y ácido láctico, la actina y la miosina, que son las proteínas contráctiles, no van a cumplir su función. Y por lo tanto, nuestro músculo siempre va a estar relajado, ¿no? Imagínense que no podamos ni siquiera realizar el movimiento que siempre hacemos para mostrar los músculos. O sea, con una fatiga muscular ni siquiera podemos hacer ese tipo de movimiento. El músculo no va a dar para contraerse. Entonces, si no tenemos todas estas sustancias que pasen a través de la mitocondria, no se va a producir la contracción. Siempre vamos a estar con los músculos relajados. Y eso que va a causar un agotamiento muscular. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que se produzca la fatiga muscular? Es decir, ¿quiénes están más propensos a tener una fatiga muscular? Aquellas personas que realizan una actividad excesiva, es decir, está bien hacer ejercicio, pero hay personas que hacen un sobreentrenamiento, se recargan de entrenamiento y eso lo que hace es dañar al músculo. Una malnutrición, si no estamos consumiendo la cantidad de vitaminas y proteínas adecuadas, nuestros músculos no van a estar bien formados. Desórdenes respiratorios. ¿Por qué nos afectan los desórdenes respiratorios? Porque no estamos aprovechando la cantidad suficiente de oxígeno ni estamos desprendiendo el suficiente dióxido de carbono. Entonces, eso va a producir que nuestras mitocondrias no funcionen bien. Desórdenes circulatorios. Desórdenes circulatorios tienen que ver con el paso del oxígeno hacia la sangre. Si nuestra sangre no está bien oxigenada, también va a causar el mismo problema que los desórdenes respiratorios. Si nuestra hemoglobina, que es la proteína que transporta el oxígeno, está baja, entonces va a llegar poco oxígeno al cerebro y poco oxígeno a nuestros músculos. Infecciones. Por ejemplo, si son infecciones por bacterias, esas toxinas pueden causar daños a nuestros músculos. Pueden degradar nuestros músculos, las toxinas que liberan las bacterias. Factores psicológicos también pueden afectar los factores psicológicos, una deficiencia hormonal que no permite el correcto funcionamiento de nuestros órganos y posturas incorrectas. Tanto los factores psicológicos como posturas incorrectas van a afectar más que todo en el sedentarismo.
Si estamos en sedentarismo, o sea que no hacemos ningún tipo de actividad física, nuestro músculo va a perder la capacidad de contraerse. Por ejemplo, aquí tenemos la hemoglobina que transporta el oxígeno. Si esto no ocurre, no llega oxígeno a nuestros músculos ni a nuestro cerebro. Aquí está, esto representa la fuente de calcio, calcio que entra a nuestros músculos para producir los impulsos nerviosos. Si no tenemos una buena nutrición o consumimos el suficiente calcio, nuestros músculos no van a funcionar adecuadamente. Bueno, chicos, esa es toda la clase de hoy. Terminamos justo a las 11. Lo único que les voy a dejar pendiente es, ya les voy a decir, completar aquí la página 62 y 63. ¿Qué van a hacer? Presten atención a lo que van a hacer. ¿Están viendo el libro? ¿Están viendo el libro? ¿Ven el libro? ¿Sí? ¿Sí ven el libro? Bueno, solo van a llenar páginas 62 y 63. Colocar los nombres de los músculos. No tiene nada de difícil. Ustedes buscan una imagen en Google y allí pueden colocar los nombres de los músculos. ¿Está bien?